Buenos días y bienvenidos al canal del Hispano. Bueno, lo de buenos días es relativo, está lloviendo, así que nos hemos puesto indoor, ¿vale? Hoy estamos cubiertos, no estamos en el escenario de siempre, pero seguimos en mi jardín, así que sed bienvenidos todos a mi casa. Bien, hoy hablaremos de la Guerra de Independencia Española. Es un tema que me apasiona, me encanta. Como bien sabréis, la Guerra de Independencia Española va desde 1808 hasta 1814. Son 6 años, un periodo muy corto, 6 años no es nada, es un suspiro, en el que se concentran un montón de heroicidades llevadas a cabo por españoles de a pie, gente normal, que en el momento de la guerra deciden sobresalir, deciden no tirar marcha atrás, sino avanzar, sobresalir de la media y hacer auténticas heroicidades. Eso, en 6 años se concentran un montón de estos personajes que son ilusionantes y además inspiradores. Es por eso que es un periodo que me gusta tanto. Son 6 años de guerra contra el mejor ejército del mundo, la Grande Armée Napoleónica, y al final les dimos pal pelo. Podemos ver además que toda España se implica en esa lucha contra Napoleón. En las 4 esquinas de España podemos ver heroicidades, podemos ver proclamas, luchas, batallas. Es fantástico ver toda España unida frente al enemigo invasor. Realmente es un periodo que debería ser más estudiado en las escuelas, puesto que se pasa muy de soslayo y muchas veces con poco criterio. Fijaros si estos hechos son importantes, que creo que en todas las capitales de provincia de España hay una calle llamada Bailén. Seguro. O sea, iros a vuestra ciudad, si sois de capital de provincia, iros a vuestra ciudad y buscad la calle Bailén o al callejero. Seguro que hay una calle que lleve ese nombre. Con Bailén es cuando se empieza realmente a torcer en favor de España el decurso de la guerra. Profundizaremos más sobre la Guerra de Independencia. Este es el hilo que empezamos hoy con este primer vídeo, pero iremos desgranando porque es que realmente a mí me apasiona. Hay un montón de cosas que explicar, hay un montón de héroes que señalar, hay mucha historia que contar aquí, y además reciente, porque a ver, 1808 es anteayer, no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de hace 200 años, 200 y poco, 210 años. Si habéis nacido en Cataluña y habéis estudiado en Cataluña, diréis: Guerra de Independencia Española, ¿qué me está contando este tío? Bien, aquí en Cataluña se conoce, la Guerra de Independencia Española se conoce como la Guerra del Francés. Hay un cambio de nomenclatura, luego entenderéis por qué, pero aquí se llama la Guerra del Francés. Nosotros lo hemos estudiado como Guerra del Francés en nuestros libros de historia, que como ya comenté en este vídeo, aquí, más o menos, bueno, no sé, ya quedará bien en la pantalla, o aquí, a ver. Como me estoy viendo del revés en esa pantalla de ahí, pues no sé ahora, yo creo que esto irá aquí. Bueno, apostamos aquí, si no en el siguiente pues ya se verá. Hay un cambio de nomenclatura, pero es importante saber cuándo se produce. Vamos a ver si siempre en Cataluña se ha dicho, o sea, se le ha llamado a la Guerra de Independencia Española o Guerra de Usurpación, que también es otra denominación que recibe a principios de la guerra, puesto que lo que hace Napoleón es usurpar el trono de España. Se me ha caído el tronco, voy a arreglarlo y continuamos. Bien, le he puesto otro porque como hace un poco de pelete, así va creando calor y hogar, que sé que os gusta. Lo dicho, estábamos por Guerra de Usurpación. ¿Por qué se llama también la Guerra de Usurpación? Porque Napoleón usurpa el trono a Carlos IV, el trono de España se lo usurpa, aprieta para las abdicaciones en el Tratado de Bayona. Dicho esto, las dos denominaciones, Guerra de Independencia y Guerra de Usurpación, es como se la conocía, pero en Cataluña la conocemos como Guerra del Francés. ¿Siempre fue así? Bueno, vayamos a ver los documentos históricos. Bien, para ver qué denominación tenía este conflicto, la Guerra de Independencia de España, cómo se la llamaba en Cataluña, nos dirigiremos a varios documentos publicados en Cataluña, para ver qué nomenclatura utilizaban cuando hacían referencia a este conflicto. El primer documento que vemos está escrito por el teniente coronel don Francisco Xavier Cabanas, ayudante mayor de las Reales Guardias Valonas, y publica
este libro, que es de la historia de las operaciones del ejército de Cataluña en la primera campaña de la guerra de usurpación, o sea, de la independencia de España, por el mencionado, publicado en Tarragona en la imprenta de la Gaceta el año 1809. Es decir, que el teniente coronel Cabanas ya se puso a redactar las campañas, lo que iba ocurriendo en forma como una especie de diario en 1809, es decir, no esperó a terminar ni siquiera la guerra. Después hubo una segunda publicación, este mismo documento, que se publica, como dice aquí, en Tarragona, se publica en Barcelona en 1815, ya mejorado. En este segundo documento tenemos la impresión, la edición barcelonesa de 1815. Primera parte de la historia de las operaciones del ejército de Cataluña en la primera campaña de la guerra de usurpación, o sea, de la independencia de España, que contiene primero, segundo, o sea, de los somatentes. Segundo documento, la guerra de la independencia, o sea, triunfos de la heroica España contra Francia en Cataluña. Primera y segunda parte, dramas historiales en verso y en 3 actos cada uno. Es decir, una obra de teatro. En el Teatro de la Ciudad de Tarragona por la Compañía Cómica del presente año. Los compuso don Cecilio López Alonso, de Ledesma, abogado de la Real Cancillería de Granada, natural y vecino de la Villa del Aujar de Andarax, en las Alpujarras, quien los dedica al señor don Manuel de Cabalche y Moya, alcalde mayor de dicha ciudad de Tarragona, con licencia. Publicado en Tarragona en la imprenta de Antonio Verdeguer, marzo de 1833. Es decir, que terminada ya la guerra y pasados unos años del siglo XIX, continuamos teniendo el nombre de Guerra de Independencia en Cataluña. En los documentos publicados en Cataluña se sigue utilizando la nomenclatura Guerra de Independencia. Bien, este documento es una novela histórica llamada Atrás el extranjero, novela histórica del tiempo de la Guerra de Independencia, por don Manuel Angelón. Podemos ver que la publicación es Barcelona, Madrid, Librería Española, Relatores 10, Habana, Librería La Enciclopedia Orrede. La edición es de Barcelona y se hizo en 1861. De momento llevamos 3 documentos que nos prueban que en 1809, 1833 y 1861 en Cataluña se sigue llamando la Guerra de la Independencia. Este último documento es un libro publicado por Isidro Cloplas Batlle, el autor, El invicto conde de Llobregat y los hombres de Cataluña en la Guerra de la Independencia, luchas civiles de la primera parte del siglo XIX. Podemos ver aquí que es del Instituto Municipal de Historia de Barcelona y de la Fundación Bosch y Cardellac de Sabadell. La edición es de Barcelona, perdón, la edición es de Barcelona en 1961, es decir, hasta entrado el siglo XX, pasado la primera mitad del siglo XX, se sigue llamando la Guerra de Independencia. Bien, ¿cuándo cambió entonces? ¿Cuándo los catalanes empezamos a conocer esa guerra como la Guerra del Francés? Bien, vamos a desgranarlo. En 1959, Rafael Dalmau, exintegrante de Estat Català, el primer partido independentista en Cataluña, y que adopta la estelada como la bandera del independentismo, funda una editorial, Editorial Rafael Dalmau, mismo nombre que ostentaba él. Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos una editorial de un ex militante independentista de Estat Català. Como editorial pues sigue su curso, y en 1971 se publica un libro que tiene ya la primera mención a la Guerra del Francés, ¿vale? Y se cambia la denominación. El libro es Vilanova i la Geltrú en la Guerra del Francés. Vilanova y la Geltrú en la Guerra del Francés. ¿Quién lo escribe? Oriol Pi i Cabañas. Bien, como digo en este otro vídeo, en el vídeo anterior de Conquistadores,
Cuando leemos un libro es importante conocer algo del autor para entender la sensibilidad que tiene, la sensibilidad que quiere transmitir algunas ideas que a veces quedan un poco vagas, quedan como en el tintero, y uno dice, ¿qué habrá querido decir este buen señor? Bueno, pues hay que irse a su trayectoria personal para entender un poco esos matices que a veces nos pasan por alto y que no acabamos de ver del todo. Bien, Oriol Pi i Cabanyes es un señor que sería convergente del Partido de Convergencia Democrática de Cataluña, el cual presidía Jordi Pujol. Algunos lo conoceréis por ser un gran ahorrador, un buen catalán y mejor amigo de los catalanes. Y Oriol Pi i Cabanyes desempeña cargos de responsabilidad en el Departamento de Cultura de la administración Pujol. Lo digo para que vayáis viendo un poco la sensibilidad de este señor. ¿Qué ocurre? A partir de 1971, todos los libros publicados en Cataluña borran de golpe el nombre de Guerra de Independencia y adoptan el nombre de la Guerra del Francés. Bien, ¿qué ha ocurrido? Pues que por arte del birlibirloque, ahora ya la Guerra de Independencia Española se ha convertido en Cataluña en la Guerra del Francés. Y en todos los libros de texto, en todos los libros publicados en Cataluña, no se menciona la Guerra de Independencia. Ahora se habla de la Guerra del Francés, que es como una guerra fronteriza por un sentimiento antifrancés catalán, que bueno, que no se explica muy bien ese sentimiento antifrancés, que ya explicaremos por qué había un sentimiento antifrancés en Cataluña, pero que bueno, que se difumina con eso, oscuridad, y no se aclara muy bien. Pero bueno, los catalanes se enfadaron con los franceses y lucharon en la Guerra del Francés, claro. Sin embargo, cambiar una denominación, una nomenclatura, no cambia la historia anterior. Y ahí tenemos el gran problema, y es que todas las proclamas que se hicieron en Cataluña eran en favor de la patria, de la nación española. Los catalanes nos levantamos para defender a Carlos IV y a la nación española. Hay un dicho que es que quien domina las palabras domina el pensamiento. Pero ¿qué ocurre? Que cambiar la nomenclatura no cambia la historia previa. Y todas las proclamas que se hacen en Cataluña durante la Guerra de la Independencia Española son en favor de la patria y en favor del rey. Se luchaba por Carlos IV y se luchaba por España. Que con ese cambio de nombre, el discurso nacionalista puede decir que los catalanes no luchamos, no sangramos y no murimos por la independencia de España, sino por una guerra con el francés que bueno, que estábamos ahí, pero que esto en realidad era un tema del rey y de Napoleón. Así que, otra vez, a los catalanes nos han robado nuestra historia y la lucha heroica por España, haciéndonos creer que somos un ente separado del resto de los españoles y que nunca jamás hemos sangrado por la gloria de España. Nada más lejos de la realidad. Bueno, aquí termina el canal del Hispano. Nos vemos en el próximo vídeo. Perdón, lo de siempre. Comentarios que os hayan gustado, abajo. El botón de suscribirse, la campanilla, y a los que no os haya gustado y a los que queráis verme colgado de un árbol, las amenazas, calumnias, injurias al email que os dejo abajo. Muchas gracias. Ahora sí,